eliminarse por el riñón. Sin embargo, cuando hay enfermedades en el riñón, nefropatías, la urea no se elimina adecuadamente por el riñón y empieza a haber una uremia tóxica que afecta, vuelvo a decir, a varios sistemas, entre ellos al neurológico. El proceso metabólico que transporta los iones amonios desde la periferia utiliza la glutamina. La glutamina es un aminoácido que lo hemos visto muchas veces, es un aminoácido de tipo amida y se encarga de trasladar los grupos amonios de todos los sitios que se forman hasta llevarlos al hígado, particularmente del riñón, y los desamina o se convierte, después de eliminar un grupo de nitrogenado, en glutamato, y luego este se va a convertir en el hígado, convirtiendo todo esto en lo que se llama el ciclo de la urea. El amoníaco se puede acumular en hepatopatías y producir alteraciones neurológicas. Vuelvo a decir, los grupos nitrogenados son NH1, NH2, NH3, NH4. El NH3 se considera el amoníaco y el NH4 el ion amonio. Ambos son interconvertibles, uno en otro, NH3 y NH4. Muy fácilmente el NH4, que se va a utilizar como ion amonio para el proceso de formación de la urea, puede convertirse en amoníaco o viceversa, el amoníaco en amonio, y tenemos ahí que pueden acumularse cuando hay alteraciones, y hemos dicho hepáticas o néfricas, nefrópatas. Entonces el amoníaco se puede acumular en hepatopatías y producir alteraciones neurológicas. Bien, la urea se sintetiza en el hígado, en dos partes del hígado de la célula hepática, en el citosol y la mitocondria, y se libera a la circulación y se elimina por el riñón. No se forma urea en ningún otro tejido, no se forma en el riñón, se forma en el hígado. La urea refleja el 80% a 90% del nitrógeno excretado. Es la forma de eliminar urea o nitrógeno de nuestro cuerpo. También eliminamos nitrógeno como ácido úrico o nitrógeno puro a través de las secreciones, particularmente la sudoración. Sin embargo, la forma mayor de eliminar nitrógeno es a través de la urea. Se excretan aproximadamente 16.5 gramos de nitrógeno cada día, 95% por orina y 5% por heces. La urea se forma a partir del amoníaco, habíamos dicho, son grupos nitrogenados interconvertibles, y se necesitan 3 ATPs, es decir, es un ciclo que consume energía. Se necesitan 6 aminoácidos, 5 enzimas y 5 pasos. Vamos a ver que los aminoácidos que participan en la síntesis de la urea no necesariamente son aminoácidos proteicos. Se forman aminoácidos no proteicos y están inmersos en este proceso. De ahí que es importante conocer bien cuáles son los aminoácidos proteicos y los no proteicos. Si nosotros vemos entonces los aminoácidos no proteicos que van a participar en el ciclo de la urea son la ornitina, citrulina y el argininsuccinato. Estos compuestos, particularmente el primero, la ornitina, es considerada una amina biológica o una amina de importancia bioquímica muy grande, porque va a dar a compuestos que son capaces de actuar como factores de crecimiento, y eso es algo extraordinariamente terrible. Citrulina es parte de la síntesis de la misma urea, y el argininsuccinato es un aminoácido modificado que no es proteico, vuelvo a decir, pero que solamente está en el ciclo de la urea. Las enzimas que participan en el ciclo de la urea son carbamil fosfato sintasa 1, ornitina transcarbamilasa, argininsuccinato sintasa, argininsuccinato y arginasa. Fíjense que las 3 palabras últimas que se repiten están en relación a la arginina. Por lo tanto, en el ciclo de la urea se va a formar arginina. Y la arginina habíamos dicho que se consideraba un aminoácido semi-esencial porque necesitamos introducir en la dieta, pero también estamos formando en el ciclo de la urea. No obstante, la arginina que se forma en este ciclo no es tan grande y se debe introducir la
arginina como alimento o como parte de nuestra dieta para todos los procesos que se requieran arginina. Pero fíjense entonces, en la síntesis de la urea existe arginina con varias enzimas y al final la arginasa que va a formar a la arginina pura. Bien, los sustratos para el ciclo de la urea son compuestos que están aquí escritos: carbamoil fosfato. El carbamoil fosfato se refiere a aquella estructura que tiene en su composición CO2, dióxido de carbono, y a esto se llaman carbamatos, carbamilos o carbamatos. Entonces, el carbamil fosfato ya de hecho es una estructura que tiene, vuelvo a decir, un CO2 y un fosfato. La citrulina, aparte de los sustratos, se va a formar exclusivamente en esta vía, aunque también se puede formar en la síntesis propia de la creatinina. Mayor importancia no tiene. El aspartato es un aminoácido proteico que sí va a entrar a la síntesis de la urea. Arginino succinato es un derivado. El fumarato se va a ir directamente, una vez que se forme, al ciclo de Krebs. La arginina va a ir a cumplir muchos roles, muchos roles. Uno de ellos, obviamente, la formación de la urea. Y la ornitina se considera una poliamina, una amina que va a dar lugar, vuelvo a decir, a factores de crecimiento que son importantes en nuestra vida. En el ciclo de la urea se consume CO2 como bicarbonato en su unión con el amoníaco y el ATP. No hay que olvidarnos que el CO2 se forma en grandes cantidades en el ciclo de Krebs, pero también se forma en otros procesos y puede circular como bicarbonato, y el bicarbonato fácilmente se convierte en CO2. Entonces la fuente del CO2 o de dióxido de carbono puede ser absolutamente directo el CO2 o el bicarbonato, que va a participar en las primeras fases de este ciclo. Aquí tenemos el ciclo entonces. Hemos dicho que va a ocurrir en dos partes de la célula. Una de ellas es la mitocondria y otra de ellas el citosol. En la mitocondria, fíjense, va a participar ATP, es una fuente exclusiva de ATP en la mitocondria, el bicarbonato que va a estar presente y el grupo nitrogenado NH3 como amoníaco. Esto se va a producir una reacción por una enzima y va a dar lugar al carbamoil fosfato, a un compuesto carbamilo fosfato. El carbamoil fosfato va a formar a la citrulina. La citrulina es un aminoácido no proteico. La citrulina va a salir de la mitocondria, la citrulina va a entrar al citosol y pide al aspartato que le dé grupos nitrogenados. El aspartato, si ustedes recuerdan, es un aminoácido ácido. E inmediatamente la unión de citrulina con aspartato forma arginino succinato. El arginino succinato se lo llama así porque está ionizado en todos sus compuestos, positivo y negativo, y este arginino succinato hace que se elimine parte del compuesto y se elimina como fumarato y se convierte en arginina. La arginina, ya habíamos dicho, es un compuesto que es imprescindible para la síntesis de la urea, y en el último paso, en el quinto paso, la arginina se convierte en urea. La urea, habíamos dicho, es un compuesto muy sencillo, dos grupos nitrogenados unidos a un carbón, y luego, además de la urea, la arginina se degrada. La otra parte que falta, porque es una parte aquí nada más que han entrado dos grupos nitrogenados y un carbón. La ornitina es un residuo o un remanente de la arginina que vuelve a ingresar a la mitocondria, y la ornitina se junta con carbamoil fosfato para formar citrulina. Y este es un ciclo entonces que da vueltas, el ciclo de la urea, donde participan, vuelvo a decir, diferentes sustratos, diferentes enzimas, y va a dar a un producto que es el que nos interesa, la urea, y otro producto que es la ornitina, que va a ir a formar poliaminas. Vemos un poquito más detallado acá. Tenemos la mitocondria. A la mitocondria ha ingresado el dióxido de carbono, ya sea como bicarbonato o como CO2. Ingresan los grupos nitrogenados. Fíjense aquí un ion amonio. Se había dicho que son interconvertibles el ion amonio y el amoníaco muy fácilmente. Ambos se van a utilizar. Y tenemos la primera enzima, carbamoil fosfato sintasa 1, que va a formar el carbamoil fosfato.
gracias a que participan dos moléculas de ATP que dan energía a la reacción y participa también un aminoácido no proteico que es el N-acetilglutamato, un derivado del glutamato. Es un aminoácido, vuelvo a decir, por estar acetilado se considera no proteico, pero derivado del glutamato, que es un aminoácido sí proteico. Entonces, participa siempre el ATP con magnesio, se eliminan ADP más pi, es decir, simplemente se va a energizar la reacción, va a dejar fosfato en su interior y la enzima que forma este producto se llama carbomorilfosfato sintasa 1. Al decir sintasa 1 significa que existe otra carbomorilfosfato sintasa 2 que la vamos a ver en la síntesis de las purinas. Entonces hay que recordar que el carbamoil forma al carbomoil fosfato, esta enzima sintasa, utilizando CO2, utilizando un grupo nitrogenado más y un grupo fosforilado que le regala el ATP. Bien, este se junta con la ornitina. La ornitina es un aminoácido no proteico. Fíjense que el concepto de aminoácido se mantiene. Un aminoácido es aquel compuesto que tiene un grupo nitrogenado y un grupo carboxilado unido a un solo carbón. Entonces se mantiene el concepto de aminoácido y la ornitina, por esta razón, es un aminoácido no proteico. La ornitina, junto con el carbamoil fosfato, gracias a la ornitina, junto con carbamoil fosfato, gracias a la ornitina transcarbamilasa, forma la citrulina. La citrulina sale de la mitocondria y ahí tenemos también otro compuesto aminado, un grupo doblemente nitrogenado. La citrulina es un aminoácido no proteico y esta citrulina va a formar eh, gracias a la enzima ácido arginino succinato y al aspartato. El aspartato está aquí. El aspartato va a nodar grupos nitrogenados, se consume ATP también y nos va a dar lugar a un compuesto que se llama arginino succinato, que vuelvo a decir es un aminoácido no proteico que se está formando en el ciclo de la urea. Entonces estamos en el tercer paso. El primer paso, carbamoil fosfato sintasa 1. El segundo paso, catalizada por la ornitin transcarbamilasa. El tercer paso, la incorporación de aspartato gracias al arginino succinato sintasa. El cuarto paso, la reacción del arginino succinata, cuando ya se ha formado arginino succinato, arginino succinasa, que resulta y da lugar a fumarato. El fumarato se va al ciclo de Krebs y queda la arginina. La arginina la conocemos bien, es un aminoácido, si ustedes recuerdan, aminoácido básico, junto con la histidina y la lisina. Ahí tenemos la arginina con sus grupos nitrogenados dobles. Gracias a estos grupos nitrogenados dobles, la arginina reacciona con la enzima arginasa y ese instante se produce una hidrolasa. La arginasa es una hidrolasa, una incorporación de agua y tenemos entonces que se va a generar la urea. La urea es el compuesto que más nos interesa en esta vía y la urea es un compuesto, vuelvo a decir, formado por dos grupos nitrogenados, un carbón con doble enlace de oxígeno. La urea es la forma de eliminar nitrógenos del cuerpo y siempre se debe eliminar por el riñón y los valores de la urea en el riñón sirven para ver cómo está funcionando el riñón, si hay daño renal, si hay insuficiencia renal, si hay exceso de urea en su síntesis, etcétera, etcétera. La arginasa, al mismo tiempo que había formado urea, hemos dicho forma ornitina. La ornitina vuelve a circular y todo esto es un ciclo que no para nunca. La ornitina, sin embargo, puede salir al citosol sola sin unirse al carbomoil fosfato y dar lugar a las poliaminas. Entonces, repasamos las enzimas del ciclo de la urea. Carbamoil fosfato sintasa 1, ornitin transcarbamilasa, ácido arginino succinato sintasa, arginino succinato y por último arginasa. La enzima más importante del ciclo de la urea es la arginasa. Si no hubiese arginasa, no se forma urea. Y lo que nos interesa a nosotros es que se sintetice la urea. Bien, la arginina es inhibida a la vez por la ornitina y la lisina. Si se forma mucha cantidad de ornitina, frena al compuesto anterior.
La arginina es un compuesto extraordinariamente versátil, es decir, no solamente va a formar urea, sino va a formar otros compuestos, y entre ellos forma el óxido nítrico, que es un vasodilatador que actúa como un compuesto de tipo eh, eh, gas o aéreo, el óxido nítrico, que va a actuar como vasodilatador importantísimo en todo lo que va a ser el músculo liso. La inanición, cuando la persona no se está alimentando, activa la carbamil fosfato sintasa debido a la degradación excesiva de aminoácidos. Entonces, los estados de inanición dan lugar a que se produzca una gluconeogénesis y una proteólisis muy grande porque esos aminoácidos tienen que ir a sustituir a la falta de alimento y esta inanición activa la carbamilfosfato sintasa 1, la primera, y ocasiona un exceso de urea. Los pacientes que están sin alimentarse por más de 48 horas tienen niveles elevados de urea. Entonces hay que considerar esta situación. Puede que no refleje exclusivamente daño renal, sino falta de alimentos porque está produciendo una proteólisis muy grande y una llegada de aminoácidos muy grandes al hígado, donde va a ir a degradarse y formar la urea. Hay errores congénitos y esos errores congénitos en el ciclo de la urea se deben a que faltan enzimas o se acumulan sustratos y llevan a estados patológicos que se llaman hiperamonemias, y hay varios tipos de hiperamonemias. Existen exceso de amonio de tipo 1 y de tipo 2. El exceso de amonio particularmente se produce cuando hay daño hepático o cuando la función hepática no es adecuada. El amonio que hemos dicho en H4, se forma en grandes cantidades en el intestino y se forma gracias a las bacterias intestinales, a las enzimas que tienen las bacterias intestinales por la degradación de aminoácidos a nivel del intestino. Ese amonio debe ser trasladado, hemos dicho, por la glutamina hasta el hígado, pero a veces no es el proceso como tal y la glutamina no alcanza a ingresar al hígado y deposita su amonio en la sangre y se produce hiperamonemias de tipo 1 y 2. Las hiperamonemias producen alteraciones neurológicas y el paciente va a tener temblores, va a tener disartrias, va a tener problemas cognitivos, etcétera, por el exceso de amonio. El amonio se retira del cuerpo gracias a un compuesto llamado lactulosa, que no es más que un disacárido que se introduce al cuerpo para que pueda eliminarse junto el disacárido lactulosa con el amonio y eliminarse por las heces. Es la forma de retirar el amonio cuando existen muchas cantidades y se está convirtiendo en un problema que está dañando al cerebro. Para la formación de urea, hemos dicho la enzima más importante es la arginasa, pero también forma ornitina, y la ornitina tiene un destino que les había dicho que no es despreciable, y es la formación de poliaminas. Las poliaminas van a actuar como factores de crecimiento. Los factores de crecimiento inducen a la duplicación celular, por lo tanto son importantes. Si tenemos aquí en la figura, fíjense, la arginina ha formado la urea y al mismo tiempo ha formado ornitina. La ornitina se va a formar a los compuestos que les digo que se llaman poliaminas, putrescina, espermidina y espermicina, y estos compuestos inicialmente se encontraron en los materiales orgánicos pútridos o en los espermatozoides y se descubrió que tenían el rol, vuelvo a decir, de actuar como factores de crecimiento. También la ornitina va a formar glutamato y va a formar prolina dentro de su proceso como tal. La prolina se irá a las proteínas, etcétera, etcétera. Por otro lado, la arginina les había dicho que es muy versátil porque puede formar muchos compuestos. Además de formar la urea, aquí nos faltaría un compuesto importantísimo que es el óxido nítrico, pero puede formar arginina fosfato, creatin fosfato y puede formar cetoarginina y ser parte de las proteínas. Entonces, la arginina es uno de los aminoácidos más interesantes y más útiles en nuestro organismo. Por un lado, forma urea, y vuelvo a decir, la urea va a ir a formar ornitina, y por otro lado, nos va a formar al
óxido nítrico, el vasodilatador más importante. Hoy por hoy existe mucho consumo de arginina como suplemento, particularmente en aquellos que hacen fisiculturismo o aquellas personas que ejercitan mucho sus músculos, su cuerpo, necesitan arginina porque la arginina les va a producir vasodilatador óxido nítrico y va a generar alonitina que tiene factores de crecimiento y los músculos van a empezar a hipertrofiarse y ahí está el rol del fisiculturista de llegar a tener una musculatura muy notoria. Bien, el amoníaco, habíamos dicho, se puede acumular en hepatopatías y producir alteraciones neurológicas. La causa más común de hiperamonemia en los niños es debido a la deficiencia de esta enzima y es un error congénito. No hay la primera enzima, carbamoil fosfato sintetasa 1, sintasa 1, en realidad sintetasa es el nombre de verdad, y va a hacer que se acumule el amonio. Esta enzima es un error congénito, pero también puede estar alterada en enfermedades crónicas. El cáncer que afecta al hígado va a anular y va a inhibir en la medida que va progresando ese cáncer a esta enzima, carbamolifosfato sintasa 1, por lo tanto va a crear un estado de hiperamonemia secundaria inducida por la neoplasia que está afectando a este proceso, a esta enzima. Hay errores innatos del ciclo de la urea, ocurren sin acidosis y estos se diferencian de otras patologías metabólicas innatas. La gran mayoría de las patologías metabólicas relacionadas con los aminoácidos, con la glucosa y otros producen acidosis, pero aquí los errores innatos del ciclo de la urea, como deficiencia de enzimas o exceso de sustratos, no producen acidosis y es una diferencia muy interesante. El nitrógeno ureico, nosotros pedimos como parte del stock de laboratorios que necesitamos para llegar a un diagnóstico, una muestra o una determinación de nitrógeno ureico, que en inglés se llama BUN. En español también se abrevia como BUN en algunas partes, pero se conoce nitrógeno ureico sanguíneo y se obtiene gracias a una muestra de sangre. Esta muestra se recolecta y se lleva al laboratorio bioquímico para que puedan determinar cuánto es la cantidad de urea que está circulando en la sangre. No se olviden que el valor máximo de la urea debe ser 40. Está entre 20 a 40 miligramos por decilitro, pero el máximo es 40. Cuando excede de 40 ya utilizamos el término más tóxico de la urea. Obviamente todos se llaman uremia, pero la uremia de verdad cuando está arriba de 40 ya es tóxica. Bien, el nitrógeno ureico corresponde al nitrógeno ureico de la sangre, o sea, lo que está dentro de la urea en la sangre. El nitrógeno ureico es lo que se forma cuando la proteína se descompone. Las proteínas habíamos dicho que en su proceso de descomposición o en su catabolismo se degradan en aminoácidos y los aminoácidos tienen un grupo nitrogenado y la forma nitrogenada de los aminoácidos se elimina como urea. Entonces, el nitrógeno ureico es un reflejo de que se está produciendo una proteólisis y esa proteólisis está generando muchos grupos nitrogenados. El examen de nitrógeno ureico en la sangre, el BUN que les había mencionado, se hace para evaluar la función renal. Muchos fármacos afectan los niveles del BUN y también muchas enfermedades afectan a este nivel. Los valores normales les había dicho que era de 7 a 20, pero algunos autores consideran inclusive que puede ser de 20 a 40 el valor normal de la urea, pero del nitrógeno ureico es menor, 7 a 20. Entonces, para determinar por el nitrógeno ureico cómo está la urea, que son dos parámetros diferentes, se multiplica el valor del nitrógeno ureico por 2. Si tenemos 7 o 20, que es el nivel normal, tenemos entonces que 40 miligramos de urea como valor de referencia. Bien, los valores superiores a lo normal, generalmente de nitrógeno ureico de la urea, están relacionados con problemas de insuficiencia renal particularmente, pero también hay otros procesos que están reflejando que hay un valor muy alto del nitrógeno ureico y los que están subrayados son los que son más sugestivos para llevarnos a un diagnóstico más claro.
Así tenemos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, va a tener niveles de nitrógeno ureico muy elevado, niveles excesivos de proteínas en el tubo digestivo, sangrado gastrointestinal, va a elevar la urea, la hipovolemia o la falta de sangre también eleva, el ataque cardíaco, enfermedad renal incluyendo glomerulonefritis, pielonefritis, necrosis tubular aguda y particularmente insuficiencia renal. Son enfermedades que cursan con nitrógeno ureico y los estados de shock u obstrucción de las vías urinarias. Los valores inferiores al nitrógeno ureico y que puede ser el reflejo de la urea, digo multiplicando por 2 nada más, se refieren a insuficiencia hepática, los valores inferiores cuando la urea está muy baja o el nitrógeno ureico muy baja, daño renal con insuficiencia hepática, una dieta muy pobre en proteínas, desnutrición y o sobrehidratación. Generalmente no tiene tanta significación la bajada de la urea como la subida de la urea. La subida de la urea, vuelvo a decir, nos refleja más enfermedades, insuficiencia cardíaca, sangrado gastrointestinal, glomerulonefritis o patologías renales, insuficiencia renal, etcétera, etcétera. La relación entre el BUN y la creatinina. Los norteamericanos y otros países no utilizan urea directamente para cuantificar el daño o el nitrógeno que está circulando, sino que utilizan BUN. Y hemos dicho que el valor del BUN o el BUN refleja la proteólisis que está ocurriendo y el BUN es nitrógeno ureico en sangre, va a ser que se multiplique por 2 para tener la urea. En nuestro medio, en cambio, no utilizamos la relación BUN-creatinina, utilizamos la relación urea-creatinina. En líneas generales es lo mismo, pero hay que recordar que en otros países utilizan el BUN y el BUN tiene un valor de 7 a 20 miligramos. En cambio, la urea es el doble del BUN, llega hasta 40 miligramos, 14 o 40 miligramos por decilitro de urea. Sea como fuere, tiene que existir relaciones entre el BUN y la creatinina para establecer un diagnóstico. La relación entre BUN y creatinina es importante para diagnosticar insuficiencia renal. Lo que más nos interesa a nosotros con estos valores es ver cómo está funcionando el riñón, ya que ambos valores deben estar aumentados para que haya una insuficiencia renal. Si solo un valor está aumentado, debe investigarse más a fondo el problema. Pero si los dos, la urea y la creatinina, están elevados, sí nos refleja una insuficiencia renal. La creatinina, por ejemplo, arriba de 1.3, 1.4 o valores más altos, y el nitrógeno ureico arriba de 20, 25, 30, 35, etcétera, y ambos elevados, la suma de ambos, por así decir, nos dice insuficiencia renal y debemos tener en cuenta eso. Bien, si hay un valor de BUN aumentado y creatinina normal, la creatinina está en 1.2, 1.0, el valor normal de la creatinina en algunos laboratorios es 1.0 y si está menos de 1.0 mejor, en otros laboratorios está hasta 1.3. Entonces, si tenemos un BUN aumentado, hemos dicho el BUN de 7 a 20, supongamos que nos dicen 30 y la creatinina 1.0, es decir, está normal, eso nos da un reflejo de que hay una hiperproteinemia acelerada o debido a que no se está eliminando por el riñón. Esta hiperproteinemia acelerada lleva a una proteólisis acelerada y la proteólisis acelerada es la que nos va a producir los grupos nitrogenados elevados. Si hay un valor de BUN y creatinina aumentados, ambos aumentados, y esto siempre se pregunta en el examen, es el reflejo de insuficiencia renal y es el laboratorio más confiable de que está pasando un daño en el riñón. Si el nitrógeno ureico está arriba de 20 o la urea arriba de 40 y la creatinina arriba de 3, cualquiera que fuera el valor, hay que ver si el paciente va a diálisis o va directamente a trasplante renal. El hecho de que haya insuficiencia renal podría llevar al paciente en un momento dado a un trasplante de riñón.
Cuando los valores están aumentados al doble, habitualmente se hace diálisis, pero si están aumentados al triple o más, ese paciente está destinado a ir a un trasplante renal porque significa que no está depurando adecuadamente la urea ni la creatinina, que son dos compuestos que se están formando, uno en el hígado y otro en el músculo y que deben ser eliminados por el riñón. Los valores de nitrógeno normal, del BUN normal y de la creatinina aumentada, solamente la creatinina, nos reflejan traumas o lesiones en los músculos o atracción muscular. Esto se ve muy común en pacientes o en gente que de un momento a otro empieza a hacer actividad física y daña sus músculos. No se olviden que el músculo hay que ir trabajándolo poco a poco para que el cuerpo tenga la necesidad y el requerimiento de una mayor hipertrofia de los músculos y poder hacer actividades físicas más fuertes. Pero si una persona se pone a hacer actividad física de golpe muy fuerte, sin haber ejercitado los músculos y sin haber tenido un performance que va aumentando, esa creatinina se eleva muchísimo y esa creatinina nos está reflejando traumas en el músculo, pero el nitrógeno o la urea están normal, entonces no hay que decir este paciente está directamente en insuficiencia renal, sino que ha habido un daño muscular. También se produce una creatinina aumentada cuando hay rabdomiolisis. La rabdomiolisis es la lesión del músculo esquelético, pero también se puede producir cuando se utilizan medicamentos. Las estatinas que se utilizan para bajar a los lípidos de la sangre, para las dislipidemias, producen rabdomiolisis. Entonces rompen o alteran el músculo y muchas veces la creatinina está aumentada y uno puede sacar una conclusión errónea cuando dice tiene el riñón dañado porque su creatinina está aumentada, pero vuelvo a decir, puede ser por rabdomiolisis o cuando hay mucho daño muscular, aplastamiento muscular, daño muscular, golpes en los músculos, etcétera, etcétera, se produce un aumento de la creatinina sin que el nitrógeno ureico esté elevado. Vuelvo a decir, eso no nos refleja insuficiencia renal, sino daño muscular. Esta es pregunta de examen también siempre. Si hay disminución del BUM y la creatinina normal, puede ser una dieta hipoproteica. En estos casos, el paciente no se está alimentando adecuadamente, no ocurre una proteólisis como debería ser, no hay un recambio o un turnover proteico, o puede haber síndromes de mala absorción, tumores avanzados, se ve en los pacientes cancerosos mucho esto. El BUN está muy disminuido, la creatinina normal, hay caquexia, el paciente no se está alimentando, está enflaqueciendo más del 45% de su peso normal, hepatitis severa, cirrosis hepática, síndrome de hipertensión portal, y todo esto se debe relacionar con la clínica, con lo que el paciente manifiesta y con otros estudios más, tanto de imágenes como de laboratorios. Basarse solamente en un estudio de laboratorio y decir esta es la enfermedad es muy arriesgado, tiene que haber una correlación clínica e inclusive patológica e imagenológica para llegar a un diagnóstico. Se puede obtener el valor de la urea, habíamos dicho, multiplicando por 2 el valor del nitrógeno ureico, multiplicado por 2.14 nos da el valor de la urea. Y vuelvo a decir, en nuestro país no utilizamos el nitrógeno ureico como un parámetro regular y normal, utilizamos la urea, por lo tanto, si alguna vez aparece nitrógeno ureico, habrá que multiplicar por 2 o al revés. Si queremos saber el nitrógeno ureico en sangre, ¿cuánto está? La urea dividimos entre 2 o el valor de la urea entre 2 y tenemos el valor del nitrógeno ureico. Y esos datos, vuelvo a decir, junto con la creatinina, nos sirven para hacer muchos diagnósticos y correlacionar con la clínica. Otro proceso que es interesante es el clearance de la creatinina. La creatinina, vamos a ver en un instante más, se forma a partir de la arginina y se va a formar en 3 tejidos, particularmente en el hígado. Cuando la creatinina sale a la sangre, tenemos un dato entonces que se llama creatinemia.
Y la creatinina hemos dicho que no debe tener un valor mayor de 1.3 en algunos laboratorios o 1.0 en otros laboratorios. Sin embargo, la creatinina podemos medirla o cuantificarla ya sea en 24 horas. Al paciente le decimos que orine en un recipiente todo el día y que no bote esa orina para que se lleve la orina completa de 24 horas a un laboratorio y en el laboratorio se haga el aclaramiento, es decir, la separación de la creatinina del resto de los componentes de la orina y se sepa el valor exacto del aclaramiento de la creatinina. El aclaramiento de la creatinina es un dato extraordinariamente importante cuando nosotros queremos utilizar medicamentos nefrotóxicos. Hay muchos medicamentos que per se dañan al riñón y pueden producir necrosis tubular severa con falla renal como consecuencia. Uno de esos medicamentos, por ejemplo, es el platino. Otro medicamento, la vancomicina, y otros medicamentos que son altamente nefrotóxicos. Entonces, antes de utilizar esos fármacos, debe pedirse un clearance o aclaramiento de la creatinina. Y si el clearance está bajo, es decir, está dentro del rango normal, sí se pueden utilizar esos fármacos. Si el clearance está muy elevado, significa que el riñón no está depurando, no está aclarando adecuadamente la creatinina y está habiendo un mal funcionamiento. Entonces, para nosotros el clearance de creatinina, que se puede sacar hoy por hoy con fórmulas que están en internet, antes había que hacer unos cálculos y vuelvo a decir, o se pedía la recolección de orina de 24 horas, hoy por hoy teniendo el valor de la creatinina en plasma, se puede sacar y definir cuánto es el aclaramiento o el clearance verdadero y según cómo esté el valor, vuelvo a decir, se podrá utilizar medicamentos nefrotóxicos o no, obviamente con una hidratación mayor si son nefrotóxicos. Bien, el clearance de la creatinina es una prueba que sirve para medir el funcionamiento del filtrado glomerular. El clearance de creatinina en condiciones normales es de 100 a 120 mililitros por minuto. Ese es un clearance normal. Puede estimarse a partir de la creatinina en plasma en función de la edad, el sexo y el peso corporal del individuo mediante la siguiente fórmula. Aquí ponemos clearance de creatinina y utilizamos el número mágico de 140 menos la edad del paciente multiplicado por el peso corporal y dividido entre 72 si es mujer u 85 si es varón y nos da el valor del clearance de creatinina. Vuelvo a decir, si el aclaramiento de la creatinina está en rangos anormales, no hay que utilizar medicamentos nefrotóxicos. Si el aclaramiento de la creatinina está en rango normal, sí se puede utilizar medicamentos tóxicos renales. Es importante entonces cuando se va a hacer una terapia con fármacos que sabemos que son nefrotóxicos per se. En muchos países y en muchos lugares de rutina se pide aclaramiento de creatinina y el bioquímico o el laboratorista que está haciendo la reacción inmediatamente determina el clearance de creatinina y lo coloca a un ladito para que el médico sepa cuánto está. No se olviden, para sacar en fórmula se requiere 140 menos la edad multiplicado por el peso corporal y dividido entre 72 u 85. Bien. Los niveles elevados de clearance de creatinina se encuentran en las siguientes patologías. Por lo tanto, nos está reflejando particularmente enfermedades del riñón. Ahí tenemos en la uremia aguda, cuando el exceso de urea está en niveles más allá de 40. Hay pacientes que tienen urea de 60, 70, 80 y la urea de 60 o más de 60 se convierte en un marcador predictor. Nos dice si el paciente va a ir bien con la patología que tiene o tiene un riesgo de muerte. Habitualmente, si tomamos como datos 60 miligramos de urea, ya uremia elevada, uremia aguda en un paciente con neumonía y un paciente mayor de 60 o 70 años, es posible que ese paciente fallezca porque nos está indicando que está muy elevada esta urea y se relaciona con un pronóstico malo de vida. La glomerulonefritis aguda es un daño del riñón en el que no se depura adecuadamente las sustancias y ahí tenemos que el aclaramiento de creatinina está
está alterado. También en anuria traumática, en shock hemolítico, nefrosis, esclerosis renal, hidronefrosis, tuberculosis renal, pielonefritis, etc. En una palabra, pura patologías nefrológicas nos dicen que el clearance tiene valor extraordinario en ellos porque nos ayuda a hacer un diagnóstico. Vuelvo a decir, un diagnóstico no solamente se hace con laboratorio, hay que correlacionar con la clínica, con imágenes y otros estudios más. Pero el clearance de creatinina ya nos ayuda para decir posiblemente este paciente o probablemente esté cursando con una esclerosis renal, una glomerulonefritis aguda, una pielonefritis severa, etcétera, etcétera. Entonces, no es despreciable el pedir clearance de creatinina de rutina cuando se van a utilizar medicamentos nefrotóxicos porque se va a relacionar con muchas enfermedades de esa área. Bien, ¿qué pasa con el catabolismo de los esqueletos de carbono? Una vez que los aminoácidos han perdido el grupo nitrogenado, todo lo que queda es un esqueleto de carbón y ese esqueleto de carbón se considera un cetoácido. Los aminoácidos, al incorporar un grupo amino, un grupo nitrogenado, se convierten en aminoácidos, pero al eliminar ese subgrupo nitrogenado, se vuelven a convertir en cetoácidos, en compuestos exclusivamente formados por carbonos. Y esos esqueletos de carbón tienen que sufrir unas transformaciones y a eso se llama el catabolismo de los esqueletos de carbón. Entonces, aquí vamos a quedar porque este capítulo es interesante del catabolismo o la transformación de los esqueletos de carbón. Muy bien, que tengan un buen día. Mañana viernes no hay clase teórica, doy una maestría, no puedo asistir en las horas de la clase, pero el martes de la siguiente semana continuamos. Que tengan una buena mañana, un buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor.